Chirifquiac es una aldea ubicada en el municipio de Cantel, Guatemala. Una pequeña aldea con una hermosa vista de milpa de maíz, el alimento fundamental de la cultura maya desde hace miles de años. El nombre de la aldea Chirifquiac significa detrás de la pulga en el idioma maya quiché, el idioma predominante de esta aldea. Frecuentemente aparece su traducción como detrás del cerro de la pulga, porque está ubicado detrás del cerro llamado Quiac, que tiene la forma parecida a una pulga. Mientras la cosmovisión maya está presente en varios aspectos de esta aldea, igual a muchos otros lugares de la región maya actual. La mayoría de los residentes ahí pertenecen a una iglesia, principalmente iglesia católica o evangélica. El municipio de Cantel tiene como patrona la Virgen de la Asunción y se celebra el 15 de agosto. También la aldea Chirifquiac tiene su propia patrona, que es María Auxiliadora. El día patronal de María Auxiliadora es el 24 de mayo y la aldea celebra la feria aproximadamente una semana. Alrededor se incluyen actividades como procesión, investidura de la hija de la flor de Chirifquiac, que en el idioma quiché se llama Umiar Ucosijal Re Chirifquiac, y los bailes. Este año acompañé a un grupo de baile llamado Guerreros de la Nueva Generación 2015, formado principalmente por los jóvenes de la aldea. Una amiga mía pertenece al grupo. En Guatemala hay ferias patronales que reciben turistas nacionales y extranjeros, como las de Antigua Guatemala, Chichicastenango y Xela. No obstante, según lo que comprendo, la mayoría de las ferias patronales cuentan únicamente con los habitantes del lugar y los de aldeas y municipios cercanos. La feria de Chirifquiac es una de ellas. La mayoría de los participantes son de Chirifquiac y las aldeas cercanas como Estancia, Pachaf, Xolquiac, Choquiac y Urbina. Muy pocas personas llegan a la feria fuera del municipio de Cantel. Por eso, les quiero presentar a ustedes una parte fundamental de la bonita feria de Chirifquiac. Un poco antes de salir al escenario, los miembros del grupo estaban en el patio de la casa de mi amiga. Una señora les hablaba a ellos con mucho cariño y emoción. Les contaba su historia, refiriéndose a su esposo, quien falleció hace 3 años. Ambos, ella y su esposo, se habían involucrado activamente en las anteriores ferias y actividades culturales de la aldea desde hace más de 30 años. Por 2 años no se realizó la feria sin restricción debido a la pandemia, pero la edición de este año se realizó a gran escala y fue para ella este 24 de mayo la primera vez que la realiza sin la presencia de su esposo. Para el grupo, las ferias de la aldea significan mucho. El grupo se formó en el año 2015, principalmente para exhibir su baile en el día patronal. Pero la pandemia de los 2 últimos años les quitó la oportunidad de hacer su presentación. A pesar de estar en la época de lluvia, afortunadamente, cuando empezó el baile, aún no estaba lloviendo. Pasando por las milpas, llegamos a la iglesia. La señorita de la aldea, Umiar Ucosijal Re Chirifquiac, la hija de la flor de Chirifquiac, también acompañó al grupo. La presencia de la recién designada hija de la flor indica que este evento y baile tiene una gran importancia para la aldea, su gente y su economía. Por lo menos, una cadena local de la región estaba presente para transmitir el evento.
el baile se presentó enfrente de la iglesia. Vi unas tiendas ambulantes que había estado ahí desde hace unos días por la feria. Estaban vendiendo cosas típicas como dulces, enchiladas, elotes locos, pupusas, tacos y plátanos. Y la banda, la voz de Snil, amenizaba a las personas presentes con su agradable música. Me encanta este ambiente de las ferias. Los miembros del grupo empezaron a mostrar su baile en frente de muchas personas que llegaron a verlos. Bailaban con el ritmo de la música presentada por la voz de Snil. La primera sesión duró aproximadamente 1 hora sin pausa. En esta primera parte, todos los integrantes llevaban su máscara. Después de la primera parte, regresaron a la casa y tomaron una pequeña y corta pausa. Luego de ingerir unos vasos de agua y tomar fotos, regresaron al escenario. Empezaron de nuevo a bailar, ahora con música más dinámica. Durante esta segunda parte, uno por uno de los integrantes del grupo se quitaron la máscara, cada uno presentando su nombre por la banda. Según mi amiga, a este acto le llaman descubrimiento. Por cada miembro que reveló su rostro y se presentó con su nombre, sus familiares y amigos aplaudieron con mucho cariño y fervor. Únicamente, algunas personas siguieron bailando con su máscara puesta. Ellos tienen sus razones para esto. Por ejemplo, un miembro decide no quitarse la máscara porque es de la otra religión y esta feria es de la Iglesia Católica. Querer bailar por mucho tiempo refleja la pasión por el baile de los miembros del grupo, los guerreros de la nueva generación 2015. De hecho, algunos miembros del grupo me comentaron su deseo de bailar y sentí que realmente les gusta muchísimo el baile. Los rostros de los muchachos me indicaban que sí, estaban felices de bailar. La segunda parte duró por más de 1 hora y media y cuando finalizó ya estaba bastante oscuro. Al mismo tiempo, la gran mayoría de las personas que llegaron en ningún momento mostró ganas de abandonar el escenario. A pesar de la gran cantidad de personas que llegaron, el evento mantenía bien el ambiente familiar. De hecho, casi todos que llegaron a la iglesia se conocían. Fue un evento muy bonito y me sentí muy agradecido de poder acompañar a las personas en uno de los días más alegres de Chirripquiac, la aldea que se ubica detrás de la pulga.